Entonces hoy nos vamos a saltar, debido al motivo de la celebración de la resurrección, vamos a saltar al relato, uno de los últimos relatos del libro de Mateo, ¿sí? Y este es el relato de Mateo 27, del versículo 62 al capítulo 28, versículo 7. Recuerden que cuando se escribió la Biblia no existían capítulos ni versículos, ¿sí? Estos se pusieron allá por el siglo XVII, cuando alguien dijo, no, vamos a ordenarla para que sea más fácil encontrar las citas. Pero el relato no estaría dividido por el cambio de capítulos, sino que está, pues, de seguido. Y dice Mateo 27 a partir del versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana hemos leído tu palabra. Hemos leído de nuevo el relato glorioso de la resurrección. Ayúdanos a que nuestra mente y nuestro corazón sean esa tierra fértil, en donde la semilla de tu palabra no tenga problemas para entrar y germinar y dar fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Espíritu de Dios, yo te ruego especialmente que me ayudes a mí como el expositor a pegarme a lo que ha sido inspirado, a no separarme de lo que fue escrito, a predicar fielmente la palabra y no inventar cosas que no están allí. Amén y amén. Este es obviamente un género narrativo, ¿sí? Mateo es el único de los evangelistas que incluye el relato de los fariseos, poniendo una guardia de soldados en la tumba y pagándoles para que nieguen la resurrección de Jesucristo y para que nieguen que Él se levantó de entre los muertos. Es en estos detalles en donde vemos el interés de Mateo para resaltar que los líderes judíos fallaron pecaminosamente en reconocer a Jesucristo. Como bien ustedes lo ven aquí en el relato, dice pasado el día de reposo, ¿sí? El día de reposo para los judíos era lo que hoy nosotros llamamos sábado, ¿sí? Pasado el día de reposo, es decir, hoy, domingo, el primer día de la semana para ellos y para nosotros, es cuando Jesucristo resucita. Esta es una de las razones por las cuales nos reunimos los domingos, los que somos cristianos evangélicos, y no nos reunimos los sábados. Justo González, en su gran tomo de la historia de la iglesia, dice que esta es una de las razones por las cuales los cristianos, los seguidores de Jesús, empezaron a separarse de los judíos y de otras religiones. Porque si los judíos y los cristianos se reunían el mismo día sábado, era más fácil
ubicarlos en la misma bolsa, ¿no? Ah, esos son judíos y cristianos, son como que lo mismo. No. El que nos reunamos el domingo, la autoridad apostólica de la iglesia cristiana primitiva, los primeros cristianos allá en Hechos, empezaban a compartir el pan, a congregarse, a compartir el vino el primer día de la semana. Se iban distinguiendo de los judíos. La Confesión de Fe de Westminster llama el día domingo el sábado cristiano, ¿sí? De hecho, los primeros escritos de las leyes de las colonias de los Estados Unidos, los puritanos, quienes eran cristianos reformados que fundaron la nación de los Estados Unidos, reconocían en sus leyes como la tierra de los Estados Unidos, la tierra de los constantes avivamientos de la religión y la tierra del sábado cristiano, que es el domingo. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. La confesión dice que celebramos el día domingo en conmemoración a la resurrección de nuestro Señor. Por eso es que nos reunimos el domingo y no el sábado. No somos sabatistas, no somos judíos, somos cristianos que creemos en Jesucristo resucitado. ¿Cuál es la historia de la redención en este pasaje, en este relato? ¿Cómo vemos la salvación en este pasaje? Bueno, la derrota total de Satanás y su simiente. Es imposible separar la resurrección de Cristo de la historia de la redención. Esto es aún más evidente cuando entendemos el cumplimiento de la primera vez que se anunció el evangelio. ¿Cuándo fue la primera vez que se anunció el evangelio? Génesis 3:15. El hombre pecó, Adán y Eva comieron del fruto prohibido y cayeron en pecado. Inmediatamente después de esa caída viene el primer anuncio del evangelio. Y el primer anuncio del evangelio, teológicamente, se le llama el protoevangelio. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. No debe existir duda que el triunfo de Cristo sobre Satanás es la resurrección, el hecho pleno y sólido de este cumplimiento. ¿Dónde se cumple la profecía de Génesis 3:15? En el relato de la resurrección. El gran escritor, uno de mis favoritos, David Chilton, escribe en su libro Paraíso Restaurado, creo que ahí lo puse en sus notas bajo la historia de la redención. Él escribe en su libro Paraíso Restaurado: la conquista definitiva del dragón tomó lugar en la resurrección de Cristo, cuando él derrotó los poderes de las tinieblas, desarmó las fuerzas demoníacas, echó fuera al diablo y los rindió inoperantes. Esto está en los Salmos 110, versículos 6, Juan 12, 31 y 32, Hebreos 2, 14, Apocalipsis 12, 5 al 10 y Apocalipsis 20, del 1 al 3. Los profetas esperaban esto. En aquel día, dice Isaías, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. La resurrección es el cumplimiento de todas estas profecías. La simiente de la mujer venciendo sobre la simiente de Satanás. Cuando Jesucristo resucita, apacha la cabeza de Satanás. Si bien la muerte de Jesucristo estaba anunciada desde el Antiguo Testamento, su resurrección y su victoria también. Por eso las lecturas de hoy de los diferentes salmos, en donde con un lenguaje simbólico David anunciaba: esta es la resurrección de Jesucristo. El precio de nuestra redención fue cubierto y la resurrección es la prueba definitiva. De acuerdo a la tradición de los judíos, una persona debería permanecer en la tumba 3 días para que se pudiera dar un certificado de defunción. Hoy en día, conforme la ciencia ha avanzado, pues cuando un doctor dice, bueno, ya lo intentamos resucitar, ya le hicimos RCP, ya le hicimos de todo,
no responde, no respira, no hay pulso cardíaco. El doctor lo declara muerto. Después de ¿qué? Unos minutos de haber intentado resucitarlo, no resucitó, un doctor lo declara muerto y entonces empiezan todos los trámites, ¿no? Viene uno, va a la funeraria, tiene que ir a recoger el doctor tiene que dar esa firma, no sé qué, y un certificado y todo lo demás, y se declara muerto. Hoy que la ciencia ha avanzado de una manera pues más sencilla, por así decirlo. Pero en el primer siglo, la costumbre era que una persona debía estar en la tumba por lo menos 3 días para declararla oficialmente muerta. Y esto es bien importante, por eso es que la profecía, el mismo Jesús lo había profetizado, había dicho que 3 días iba a pasar en la tumba. Esto 3 días es a veces una controversia. Ayer estaba leyendo yo un artículo un poco extenso sobre el tema y algunos dicen, no, es que él tendría que haber pasado 3 días completos y 3 noches completas en la tumba, si no, no. Y algunos dicen, no, es una referencia idiomática, es decir, una forma de hablar en el sentido de que habían pasado por lo menos partes de 3 días en la tumba. Y esto pues era lo requerido en el primer siglo. Las personas para ser oficialmente declaradas muertas tenían que tener ese tiempo en la tumba. De hecho, en tiempos posteriores, cuando se enterraba a alguien, la vez pasada creo que hacíamos esa referencia, se le amarraba a la mano una pita y afuera de su tumba había una campanita, porque algunos los declaraban muertos prematuramente y los enterraban. Y de repente revivían, porque todavía no estaban totalmente muertos. Entonces las campanitas que ponían en las tumbas era para anunciarle al del cementerio que lo enterraron, pero no estaba muerto. Entonces cuando empezaba a sonar una campanita, porque la persona que estaba enterrada todavía estaba viva, y entonces empezaban a escarbar y lo sacaban todavía con vida. Algunos ya no lo lograron, ¿verdad? Pero esa era alguna de las costumbres posteriormente a esto. Aparte, en esa región de Palestina existía una creencia. El teólogo Fred White, en su libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, dice que las gentes en esas regiones tenían la idea primitiva de que el espíritu de una persona que muere se quedaba cerca del cuerpo por 3 días después de que acontecía la muerte. Esa era una creencia, ¿no? En esas regiones. Por eso era que los entierros debían ocurrir inmediatamente después de la muerte, y este debía ser acompañado con un fuerte lamento. El lamento era un elemento importante en el evento de la muerte, ya que la creencia decía que el espíritu de la persona muerta podía escuchar si la gente realmente estaba lamentándose por su muerte. Como quien dice, me voy a quedar a ver si de verdad les voy a hacer falta, ¿verdad? Y la gente lloraba, esa era como la creencia. Esto nos explica, ¿por qué les pongo esto? Porque esto es bien importante, porque esto explica la actitud de los caminantes a Emaús. Cuando estos 2 discípulos van caminando a Emaús, van descorazonados, van lamentándose. Lucas 24 dice que iban lamentándose por la muerte del Mesías. Y entonces Jesús, quien todavía no se había revelado, pero ya había sido resucitado, se les aparece a estos 2 y les dice, ¿por qué están tristes? Y la respuesta de estos 2 discípulos es congruente con el contexto que estamos analizando. La respuesta de estos 2 discípulos es como muy dura. ¿Acaso eres el único que no sabe lo que ha pasado hoy? ¿Cuál es el punto? En algún sentido, culturalmente, aunque no legalmente, pero sí, culturalmente era obligatorio pasar esos primeros días lamentándose. Tal vez no estaba escrito en la ley, pero aquel que perdía a un ser querido y no vivía lamentándose esos primeros días, mala onda. Es tu responsabilidad sentirte mal porque acaba de morir tu tío, acaba de morir tu hermano, acaba de morir tu señora madre. Culturalmente era aceptado que había que lamentarse, ¿sí? Lamentablemente muchos tienen tan malas relaciones familiares que cuando muere al fin dice, ay, al fin se murió, hombre, gracias a Dios, sigamos con nuestra vida.
algunos, ¿verdad? Lamentablemente. Pero en este contexto, el lamento de estos días era obligatorio, aunque sea culturalmente. Por eso la respuesta de los caminantes a Emaús a Jesús, como quien dice, ¿acaso no te das cuenta lo que ha pasado? Murió nuestro Mesías, nuestro maestro. Él dijo que iba a resucitar, pero ya 3 días y no hay modo. Y entonces Jesús empieza a hablarles desde las Escrituras, básicamente diciéndoles, ¿acaso no se dan cuenta que todo el Antiguo Testamento, cada página, habla del Mesías? Y él dijo que iba a resucitar. Después se para de ellos y le dice, no te vayas, comamos, y partiendo el pan, se les abren los ojos y dicen, este es el Mesías, ha resucitado. Esto es parte del contexto y son algunos de los elementos que rodeaban la resurrección. En otras partes de la Escritura no vemos relatos parecidos. Vemos el relato exacto de este evento. Los 4 evangelistas reportan la resurrección con detalles diferentes que algunos no ponen, que algunos ponen aquí, otros ponen allá, para que el relato sea completo. Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 también anuncian este relato de la resurrección. Miren, si Mateo fue un tipo de predicador itinerante después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, cuando Mateo empieza a fundar iglesias y va de iglesia en iglesia fundando estas comunidades y poniendo ancianos, cuando Mateo se iba, le decían, Mateo, te fuiste, pero ¿y ahora qué enseñamos? Entonces, algunos creen que por esa necesidad también el Espíritu inspira a Mateo para escribir este evangelio. Cuando fundaba una iglesia y establecía ancianos, les dejaba su evangelio para que enseñaran a la nueva comunidad la historia de Jesucristo. Si Mateo fue un predicador itinerante y su audiencia era judía, al menos en su mayoría, este relato tendría que tener un significado crucial para la vida de los nuevos creyentes. Porque estos nuevos creyentes estarían rechazando su judaísmo y adoptando una nueva fe llamada cristianismo. Ese cambio no es tan sencillo. Ese cambio es totalmente de cabeza. Era el Mesías, ya no lo estamos esperando, ya vino, ya murió y ya resucitó. Un judío que hacía ese cambio le destruían su vida antigua y le daban una nueva. Es totalmente diferente. Por lo tanto, este relato de la crucifixión y la resurrección era crucial para ese cambio de paradigma, ¿sí? Los nuevos creyentes abrazaban el cristianismo y uno de los grandes puntos que los obligaba a hacer el cambio era el relato de la resurrección. Primero, y ahí lo pongo en sus notas para que ustedes lo vayan viendo, puse varios puntos. Número 1, este registro dejaba en claro que el caso de Jesús no era un rumor, como el de, sí, un profeta del Antiguo Testamento parece que resucitó. Algunos dicen que fue Juan el Bautista, algunos creían que era Jeremías el que había resucitado, algunos creían que era Elías. Eran rumores. No, este relato y estos testigos y estos testimonios relataban que este no era un rumor, sino que era una verdad contundente. Este relato dejaba en claro que Jesucristo murió y resucitó tal como fue anunciado para convertirse en la persona central de esta nueva fe. Segundo punto que quiero tocar es que para los receptores originales, este relato proveía la prueba contundente de que el líder del cristianismo no estaba muerto y solo se recordaban sus enseñanzas y sus dichos famosos. No, sino que este hombre, la persona central del cristianismo, estaba vivo y sentado a la diestra del Padre, gobernando con toda autoridad. Esto no es, por eso es que el cristianismo no es como una religión como los mormones, que dice, sí, tuvimos un profeta, John Smith,
que se fue a los bosques y allá recibió una revelación y escribió su libro y esto y otro. Él ya está muerto, pero recordamos sus enseñanzas. No somos como los musulmanes. Así que Mahoma, un joven bien buzo, bien vivo, vio a una señora que era mucho mayor que él, que tenía plata, la enamoró, heredó el dinero de la señora, que hizo sus escritos en una supuesta revelación, armó su ejército, empezó a conquistar partes de Asia y esto y lo otro, se murió y siguieron sus enseñanzas. Él ya está muerto, pero recordamos su revelación. No somos esas religiones. La persona central de nuestra religión está viva. Es una persona real. Y esto es lo importante de la ortodoxia. Algunos me dirán, es que William, ¿por qué le da tanto a la ortodoxia? Porque es bien importante. Miren, de verdad, cuando una iglesia es ortodoxa, pesa. ¿Saben por qué? Porque nos enseña que la persona de Jesucristo es una persona en carne y hueso. Es como nosotros. Jesucristo no es un pedazo de aire que está sentado ahí en un trono que no podemos ver. No, este es uno como nosotros, un hombre. Por eso la ortodoxia dice, es todo Dios y todo hombre al mismo tiempo. Y está vivo. No recordamos cuando estaba vivo y ahora está muerto. No, está vivo. Por eso es que es tan importante el relato de la resurrección. El tercer punto que quiero predicar hoy es que este relato era una prueba de que Jesús no solo era un hombre, sino Dios mismo, el Hijo de Dios, a quien ahora seguían y al mismo tiempo debían continuar adorando. Si bien Jesucristo es un hombre, al mismo tiempo es Dios y requiere no solamente de que le sigamos, sino que le adoremos. ¿Sí? Él es la persona que merece nuestra adoración. Y nosotros no solo debemos adorarlo, nosotros necesitamos adorarlo. Si alguien no le adora, si alguien dice que es cristiano y no adora al Hijo de Dios, pues está mintiendo y no entiende la necesidad que los seres humanos tenemos de adorarle. El cuarto punto, bueno, y antes del cuarto punto, la pregunta sería, ¿por qué adoraríamos un muerto? ¿Qué adoraríamos? Una tumba. ¿Qué adoraríamos? Un recuerdo. ¿Adoraríamos una imagen que nos recordara cuando éste estaba vivo? Eso nos convertiría en idólatras. Pero no somos idólatras. ¿Por qué? Porque el objeto de nuestra adoración está vivo. Cristo está vivo y no adoramos a un muerto. Adoramos a alguien que está vivo hoy. El cuarto punto es que este relato provee base y sentido a la predicación y a la fe de los nuevos creyentes. Como bien lo dijo Dani en el momento de la alabanza, vamos a citar primera a los Corintios capítulo 15, versículo 14. Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Qué significa vana? ¿Qué significa vano? Vacío, sin propósito, básicamente sin sentido. Y este verso, estas dos líneas de autoridad apostólica, básicamente destruyen cualquier otra religión. ¿Saben por qué? Porque todos los líderes de todas las demás religiones no resucitaron, no están vivos. Por lo tanto, toda la predicación de cualquier otra religión es vana, es vacía, no tiene sentido. Pero la nuestra sí, porque Jesucristo resucitó. Por eso es que nuestra predicación y nuestra fe tiene sentido. Un debate entre un cristiano y un ateo. Un cristiano se levanta y dice, mire, yo soy cristiano y estoy en contra de ese ateo. Dice, pero tengo problema con los evangelios, con los milagros. ¿Cómo hago para creer que los milagros que se relatan en los evangelios son verdad?
Y muy hábilmente el pastor que estaba debatiendo en contra del ateo responde y dice, ¿crees tú que Jesucristo resucitó? Sí, dice, soy cristiano, pero tengo duda de los demás milagros. Entonces el pastor le dice, mira, el milagro central es la resurrección. Si ese milagro es cierto, todos los demás también. Porque es el milagro central de Jesucristo. Si eso es cierto, todo lo demás también. ¿Y por qué es cierto? ¿Porque lo podemos probar? No. ¿Saben por qué es cierto? Porque no se puede negar. Muchos dicen, sí, es que Jesucristo resucitó porque la evidencia, porque la historia, porque yo antes me consideraba un evidencialista en términos apologéticos. Yo hice un estudio muy exhaustivo sobre las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y estuve leyendo un montón de libros y artículos y cosas. Y me topé con una estadística que decía que se han rastreado más de 3.500 eruditos en el mundo, en la historia. Muchos de ellos alemanes, en ingleses, en hebreo, en griego, y la gran mayoría de ellos, si no es que la totalidad, argumentan que hay suficiente evidencia para decir que Jesucristo resucitó. De las autoridades intelectuales en el mundo, todas casi que al unísono cantan y dicen, Jesucristo resucitó, es un hecho que se puede probar. En ese momento yo casi que me paro de mi escritorio y empiezo a aplaudir. Se puede probar que Jesucristo resucitó. Posteriormente a ello, llego a una conclusión diferente. Y entiendo en un acercamiento diferente a la historia, a la apologética, a la argumentación. Ustedes me han escuchado, algunos de ustedes me han escuchado decir que yo me considero un presuposicionalista. Eso significa que analizo presuposiciones, puntos de partida más que conclusiones. De nada me sirve analizar conclusiones si no tengo puntos de partida sólidos. Entonces, cambio el enfoque de mi estudio y me torno a los puntos de partida. Si no puedo demostrar que mi punto de partida es sólido epistemológicamente, ontológicamente, teleológicamente, lógicamente, si no puedo demostrar que mi punto de partida es sólido, no tengo nada que hablar hacia el futuro, porque no puedo probar nada, no tengo en qué pararme. Es como que quisiera empujar un carro, pero no tengo piso donde pararme. Yo puedo empujar un carro porque tengo un lugar donde apoyarme. Fue Arquímedes el que dijo, dame un punto de apoyo y voy a mover el mundo. Porque el punto de partida para mover el mundo es necesario. Entonces, cuando cambio mi enfoque de investigación, me doy cuenta de que Jesucristo resucitó. Y es cierto que Jesucristo resucitó, no porque yo lo pueda probar. Jesucristo resucitó porque es imposible probar lo contrario. ¿Con qué? ¿Con la historia? ¿Con qué? ¿Con la lógica? ¿Hay otra Biblia más grande que la Biblia que tenemos para decir, no sabemos si Jesucristo resucitó? Miren, esto es tan importante, ¿saben por qué? Por ejemplo, hubo un teólogo en la época de la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo muy alabado y aplaudido. Fue el teólogo que se enroló en esta misión suicida de matar a Hitler. Fue este teólogo que se puso en contra de los nazis cuando los nazis empezaron a cerrar los seminarios teológicos, empezaron a cerrar las iglesias. Bonhoeffer dijo, no, nos tenemos que parar en contra de Hitler, y él estuvo dispuesto en una operación para matar a Hitler, y después lo agarraron y lo mataron en la horca. Bonhoeffer es un teólogo aplaudido que yo admiro mucho de su trabajo. Lo he leído y de verdad pues lo admiro mucho.
Pero esto es bien importante. ¿Saben por qué les digo bien importante? ¿Sabían que un teólogo tan alabado como y tan aplaudido como Bonhoeffer no creía que la resurrección era un hecho sólido? Yo por poco me caigo de la silla. ¿Cómo así, Bonhoeffer? Bonhoeffer decía que relatos como el de la resurrección pertenecen al ámbito de la mística, en donde lo figurativo tiene que ser interpretado porque no sabemos realmente si resucitó. Grandes mentes privilegiadas, incluso en el cristianismo, llegan a dudar si Jesucristo resucitó, porque no saben cómo probarlo. Y este es el punto principal de lo que estoy tratando en este cuarto punto. Cristo resucitó porque es imposible probar lo contrario. Si la Biblia lo dice, es cierto. Entonces su fe es una fe ciega. Ok, si mi fe es una fe ciega en la Biblia, porque es la palabra de Dios, pregunto, ¿con qué negamos la Biblia? Con la ciencia. Ok, vamos para atrás. ¿Quién valida la ciencia? La evidencia. ¿Quién valida la evidencia? Tal cosa. ¿Y quién valida esa tal cosa? Tal otra, tal otra. Y así vamos buscando la validez de la validez de la validez, la justificación de la justificación de la justificación. Eso se llama un argumento aristotélico de regresión infinita. ¿Qué significa eso? Significa que nos vamos a ir para atrás buscando la justificación de la justificación, de la justificación, y nunca vamos a terminar de buscar la justificación de lo que estamos intentando probar. La argumentación cristiana es diferente. Esta argumenta porque la verdad existe. Si Jesucristo no existe, si la verdad no existe, no podemos probar nada. Eso es lo que llamamos la imposibilidad de lo contrario. Jesucristo resucitó porque es imposible que no haya resucitado. Algunos dicen eso no tiene sentido. Bueno, les invito a seguir buscando la justificación de la justificación, de la justificación de la justificación, y me dicen si eso tiene sentido. Y no van a llegar a ningún lado. Nuestra predicación no es vana, no es vacía, porque es imposible que Jesucristo no haya resucitado. Espero no estarlos haciendo bolas. El quinto punto. Este evento de la resurrección anuncia la esperanza de la resurrección final. Este evento marca el inicio de una esperanza escatológica. El final de los tiempos en la resurrección de los muertos, cuando estemos vivos para siempre con el Creador y recibamos cuerpos glorificados. ¿Por qué podemos creer eso? Porque ya lo vimos con el Salvador. Y Él es las primicias. Él es el primer modelo de lo que todos aquellos que hemos creído en Él nos convertiremos. Dice Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso el bautismo en agua. Cuando hay un nuevo creyente y dice, reconozco a Jesucristo como Salvador, como Señor, maravilloso, ahora vamos y te vamos a bautizar. ¿Por qué? Porque este bautismo es una representación de lo que sucede y de lo que sucederá. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo murió en la cruz, ¿por qué? Por nuestros pecados, simbolizando la muerte. Entonces cuando nosotros nos bautizamos y nos metemos al agua, morimos con Él, así como Él murió. Morimos con Él, dice Pablo. Pero cuando Cristo resucitó entre los muertos, por eso es que nos sacan del agua. Como aquel video que me mandaron, que el pastor no lo sacaba y el hermano quería salir, ¿verdad? Pero lo sacan del agua, ¿por qué? Porque así como Cristo resucitó, este también. Y eso nos para en una visión escatológica, porque al final de los tiempos es exactamente lo que volveremos a hacer. Resucitaremos con Él.
para nunca volver a morir. El sexto punto y el más importante, la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el judaísmo, sobre Roma, sobre el humanismo secular, ateo, materialista. La victoria de Jesucristo en términos universales. Pregunto, ¿dónde Jesucristo no ha triunfado? Ha triunfado en todo. Ha triunfado sobre el pecado, ha triunfado sobre la muerte, ha triunfado sobre todo aquello que parecía era imposible ganarle. Jesucristo anuncia y alcanza esa victoria universal por medio de su resurrección. De hecho, la palabra evangelio proviene del griego evangelium, que significa el anuncio de buenas noticias. De hecho, era un término militar. Cuando la batalla terminaba, mandaban a uno o a una cantidad de personas a anunciar que la batalla había terminado. ¿Qué utilizaban para anunciar que habían ganado? Si habían ganado la batalla, regresaban a su ciudad natal a anunciar y gritaban evangelium, evangelium. Eso significaba que nuestro ejército había ganado la batalla. Por eso es que anunciamos el evangelio, porque esta victoria es de Jesucristo. Eso es lo que anunciamos, una victoria total. No anunciamos una victoria parcial, anunciamos una victoria total de Jesucristo. Y en esa fe caminamos, ¿sí? Puede ser que yo aún no haya vencido ciertas áreas de pecado, puede ser que yo no haya vencido esto o aquello, pero por la fe que tengo en Jesucristo sé que voy a vencer, porque Él ya venció. De eso se trata este relato. Muy bien. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, el ángel se sentó sobre la piedra removida. Esa imagen nos enseña algunas cosas importantes. Cuando alguien se sienta es porque no hay nada que lo haga correr o estar listo porque no se sabe qué es lo que viene. No, cuando alguien se sienta es porque todo está en orden. Ay, estoy nervioso porque tengo una entrevista de trabajo, no sé qué me van a decir, que mi currículum, que esto y lo otro. Pase adelante, siéntese. Me siento. Vamos a conversar. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos corra, no hay nada que nos esté apurando, no hay nada que nos esté estorbando. En este momento nos podemos sentar tranquilamente porque no hay nada que nos vaya a interrumpir. El ángel viene y se sienta sobre la piedra y dice: tranquilas, ya pasó, ya resucitó. Los guardias cayeron como muertos y la piedra fue removida para mostrar la fragilidad de lo que ellos pensaban que podrían haber evitado, la resurrección de Cristo. Hoy, ese relato debe recordarnos, mis hermanos, la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el hombre, sobre cualquier otra religión. Por lo tanto, nos podemos sentar hoy tranquilamente y decir, como el ángel ha resucitado. Tranquilos. No hay nada más que nos haga correr, que nos haga estar ansiosos, que nos haga estar preocupados. No, Él ha resucitado. Solo nos queda celebrar. Hoy debemos de tener esa actitud. Mientras los guardias cayeron como muertos, Jesucristo avanzaba como un vivo. ¿Sí? Ven ese contraste allí, ese paralelismo de contraste. Y Jesucristo avanzaba en su vida mientras los guardias caían como muertos. Lo que sucedió con las mujeres constituye una especie de bosquejo que hoy les compartí ahí en su aplicación para que hoy podamos actuar como cristianos con base en esta resurrección. Las mujeres pasaron por el siguiente proceso. Cuando llegaron a la tumba, ¿sí? Las mujeres, el ángel les dijo lo siguiente: vean. Luego les dijo, vayan. ¿A qué?
a testificar de la resurrección a los demás. ¿Para qué? Para que le adoren en Galilea antes de su ascensión. Aquí podría haber una muy bella aplicación de este relato para que nosotros hoy no solo lo leamos y lo comprendamos intelectualmente, lo cual es muy importante, pero existe una invitación a la acción a la hora de leer este pasaje. Esta maravillosa y detallada narración nos ayuda a que tomemos el siguiente camino en términos aplicativos. Les voy a proponer un acróstico, ¿sí? El acróstico es VITA, V-I-T-A. ¿Qué significa cada una de esas letras? Con la V vamos a hablar de ver, ¿sí? Y hoy, con los ojos de la fe, díganme si no, vemos la resurrección de Jesucristo. A la hora de leer el relato, vemos a Jesucristo resucitado. Ustedes entran a nuestro website de esta iglesia. Una de las primeras declaraciones que aparece es: vemos al Rey y su reino. Con los ojos de la fe, vemos a este Jesucristo resucitado. Luego, la letra I nos sirve para entender que debemos ir. Como le dijo a el ángel a estas mujeres, ¿ya vieron que no está aquí? Ahora vayan. Y lo mismo hace Jesús antes de su ascensión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, primero, ver. Una vez que hemos visto a Jesucristo resucitado, ahora tenemos que ir, salir de nuestra individualidad para ir a anunciar a otros. Eso fue lo que hicimos la semana pasada, cuando alcanzamos personas que no conocen a Jesucristo. Yo invité como a 5, a 7, como 3 o 4 me cancelaron, ¿verdad? Pero no dejé de ir a invitar. La tercera letra de este acróstico es la T, que se establece para la palabra testificar. Una vez que vemos, luego ir, ¿a qué? A testificar de el evangelio para el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y para qué testificamos? Este es el propósito último de la salvación. La letra A en este acróstico se establece para adorarle. Entonces el acróstico VITA es ver, ir, testificar para adorarle. Y eso es exactamente lo que el ángel le dijo a las mujeres que hicieran. Así que les dejo esta semana con este acróstico: VITA, vean, ir, testificar para adorar a Jesucristo. Esa es la diferencia con el evangelio que predicamos. Muchos predican, muchos ven a Jesucristo resucitado. ¡Wow! Resucitó. Van, ¿verdad? Ir, testifican y se quedan ahí porque dicen: te invito a la iglesia, te invito a que reconozcas a Jesucristo para que te vaya bien, para que salgas de tus deudas, para que no sé qué, para que el beneficio sea tuyo. No, el evangelio que predicamos no es para el beneficio de la gente. El evangelio que predicamos es para la glorificación de Jesucristo. Cuando se glorifica a Jesucristo, ¿la gente es bendecida? Sí, pero la bendición de la gente es una implicación. Lo que nosotros hacemos es invitamos a la gente a venir a Jesucristo para adorarle. Ese es el propósito último del evangelio, la gloria de Cristo, no mi bienestar, no que yo esté mejor, no que yo gane más. Es la gloria de Jesucristo. Quédense con ese acróstico esta semana. Interesante que la palabra vita es una palabra en latín que significa vida. Y es básicamente lo que Jesucristo obtuvo en su resurrección, la vida eterna, y la alcanzó para todos nosotros. Hoy, los medios de comunicación alrededor del mundo siguen anunciando que muertes y muertes y más muertes. Ahorita algunos colegios y negocios cierran después de Semana Santa porque de plano la gente se fue al puerto, se contagió de COVID, van a subir los COVID, van a subir las muertes. La muerte es constantemente anunciada en los noticieros, en los periódicos, pero nosotros no anunciamos muerte. Nosotros anunciamos vida y vida en abundancia que fue alcanzada
por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, gocémonos hoy porque Jesucristo ha resucitado.